Hola Juan, gracias a ti y a Yaque por la introducción del programa, como siempre. Damos gracias al Señor por poder estar otra tarde compartiendo su palabra a través de estos medios, que como siempre digo, la tecnología es muy buena, si se utiliza bien, puede llegar a ser un gran instrumento en las manos del Señor. Y bueno, damos gracias también por todo Radio Bíblica Siloé, por todos los programas, por los hermanos que están trabajando y haciendo que la radio esté siempre al aire, ya sea con música que edifique, con eh, palabras del Señor allí, con prédicas, con mensajes. Siempre es muy bueno todo eso. En Simplemente Jesús, como todos saben, estamos en una nueva serie donde estamos viendo las doctrinas de la gracia. Les voy a dar un breve repaso de lo último que dimos. En nuestro último programa hablamos de la depravación total. Vimos la verdadera naturaleza del hombre, que está totalmente muerto en sus delitos y pecados. Eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y el hombre, como vimos en la escritura, no quiere cambiar. No quiere cambiar su condición y no puede. Pablo dijo, no hay nadie que busque a Dios. Pero también vimos que Dios en su amor interviene en la vida de los pecadores para traerlos a la vida y así respondan al llamado del Evangelio. En el día de hoy, mis hermanos, veremos la segunda doctrina. Enseñaremos la elección incondicional, donde veremos que Dios ha ideado un plan de redención desde la eternidad y Él soberanamente ha escogido a un determinado grupo de personas para que se salven, para que sean parte de su pueblo. Eso es lo que vamos a ver hoy. El mensaje lo dividí en 3 puntos. El primer punto, escogidos de Dios. Segundo punto, en Cristo. Tercer punto, para su gloria. Repito, por si alguno está tomando apuntes. Primer punto, escogidos de Dios. Segundo punto, en Cristo. Tercer punto, para su gloria. Pero antes de pasar directamente al mensaje, vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir tu palabra, este tiempo que podemos ir allí, Padre, a la fuente, a las Escrituras, y ver lo que nos vas a enseñar en esta tarde, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo enseñándonos en nuestras vidas, Señor, ya sea que los hermanos estén escuchando en vivo o que escuchen luego el programa grabado, que podamos estar atentos a tu palabra, que dejemos todo lo que nos preocupa, todo lo que nos inquieta, todo lo que nos distrae a un lado y que ahora solamente nos centremos en ti y en conocer estas grandes verdades, Padre, que están reveladas en tu Escritura, Señor. Tú dejaste ciertas doctrinas, ciertas verdades, Padre, para que nos asombremos, para que transformen nuestras vidas y para que transformen nuestro diario caminar, Padre. Eso es lo que te pedimos. No que salgamos solamente con un mayor conocimiento, sino con un mayor deseo de santidad, con un mayor deseo de vivir para tu gloria, Padre. Te pedimos eso en oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos con nuestro primer punto, escogidos de Dios. En este punto yo quiero dar las bases. Quiero explicar todo lo que tiene que ver con la palabra escogidos en la Biblia, todo lo que tiene que ver con esta doctrina, qué significa la elección incondicional. Aquí vamos a dar una base a lo que trata el tema de la elección incondicional. Entonces, veamos, y por favor les pido que estén con una Biblia en sus manos, porque vamos a ir por muchos pasajes de la Biblia y es importante que ustedes estén viendo todo a la luz de la palabra. Primero, la palabra escogidos aparece unas 150 veces en el Antiguo Testamento y más de 20 en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la Biblia tiene mucho que hablar de este tema. Cuando hablamos de la elección incondicional, nos referimos a que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación. Lo voy a volver a repetir. Cuando hablamos de la elección incondicional, nos referimos a que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación. Para esto, primero quiero que veamos una definición de lo que es la elección incondicional. Para eso, quiero que veamos los cánones de Dort, en el artículo 7 de la primera doctrina. Repito, ustedes pueden ir a internet
ponen cánones de Dort y les va a aparecer allí, y lo pueden leer tranquilamente en internet, totalmente gratis, no tienen que descargar nada, lo pueden leer de forma online. Y en el artículo 7 de la primera doctrina, los cánones de Dort definen lo que es la elección incondicional. Y dice lo siguiente: esta elección es un propósito inmutable de Dios, por el cual Él, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído, por su propia culpa, de su propio primitivo estado de rectitud en el pecado y la perdición, Dios predestinó en Cristo para salvación por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad a un cierto número de personas, no siendo mejores o más dignas que los demás, sino hallándose en igual miseria que las otras. Y puso a Cristo también desde la eternidad por mediador y cabeza de todos los predestinados y por fundamento de la salvación. Hasta ahí, la definición sigue, pero yo solamente quiero ver hasta ahí. Y hay dos cosas que yo he subrayado, que he destacado de esta definición de los cánones de Dort. Comienza diciendo que esta elección es un propósito inmutable de Dios, por el cual Él, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído, es decir, en pecado, Él escogió a algunos para salvación. Y eso es lo primero que tenemos que entender, mis hermanos. Dios escogió a un determinado número de personas según su soberano propósito y su soberana voluntad. Para eso quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Ya de paso, si pueden marcar Efesios en sus Biblias, háganlo, porque vamos a estar leyendo varias veces todo lo que es Efesios 1, porque allí es donde más se explica esta doctrina. Leamos el versículo 3 y 4 de Efesios 1. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí Pablo es bien claro. Comienza diciendo que somos bendecidos, es decir, los cristianos, el pueblo del Señor, que somos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo. Y luego continúa en el versículo 4 con estas palabras: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, Dios siempre tuvo un plan de redención. No es que el hombre pecó y Dios dijo: caramba, ¿qué hago ahora? Adán y Eva pecaron, desobedecieron mi mandato, ¿qué hacemos ahora? No, no hay nada que agarre de sorpresa a nuestro Dios. Él, antes de formar el mundo, ya había ideado un plan de salvación para los pecadores. De hecho, toda la Escritura sigue el trayecto de ese plan soberano de redención que nuestro Dios triuno ideó. Desde Génesis a Apocalipsis hay una misma historia, que es la historia de redención. Pero en ese mismo plan de redención, Dios también escogió a un determinado grupo de personas para que se salven. Es decir, para que fuesen parte de ese pueblo que luego Cristo compraría con su sangre. Lo primero que debemos entender, mis hermanos, es que Dios es soberano y que Él hace en los cielos como en la tierra según como a Él le da la gana. Y Él, en su eternidad, escogió a un determinado grupo de pecadores para que formen parte de su pueblo. Y lo hizo, según Pablo, desde antes de la fundación del mundo. Antes de que creara este universo y al propio hombre, ya Dios tenía todo controlado. Ya Dios había planeado todo. Pero me gusta cómo lo dicen los cánones de Dort, que esta elección soberana de Dios, Él escoge de entre todo el género humano caído, por su propia culpa, de su propio primitivo estado de rectitud en el pecado y la perdición, y que Él predestinó en Cristo para salvación por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad a cierto número de personas. Recuerden lo que vimos la vez pasada,
El hombre está totalmente muerto en sus delitos y pecados. El hombre está corrompido. No hay vida espiritual en el hombre. No hay esperanza para el hombre. Bueno, de esa humanidad pecadora, caída, Dios escogió soberanamente a algunos y según su beneplácito. La palabra beneplácito quiere decir que a Dios así lo quiso. Así quiso Dios, escoger a un determinado grupo de personas. Calvino decía, una frase muy famosa de él, dejemos a Dios ser Dios. Muchas veces Dios hace cosas que no entendemos, mis hermanos. Y hasta nos preguntamos, Dios, ¿por qué has hecho esto? Y buscamos alguna explicación y estoy seguro de que esta doctrina se levantan muchas objeciones que más adelante vamos a ver. Pero Dios es Dios. Y Él es soberano. Y Él hace lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere, dónde quiere. Y no tiene que darle explicación a nadie. Pero parece que esto es algo difícil que la gente entienda. Sobre todo en las iglesias. Vemos a mucha gente cuestionar a Dios. No, Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Y lo único que te puedo decir, mi hermano, según la Biblia, es que Dios escogió a un determinado grupo de personas para que formen parte de su pueblo y así lo quiso Dios. Y si así lo quiso, ¿quién soy yo o quién eres tú para cuestionarlo? Volvemos a leer el pasaje, versículo 4, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios es soberano y Dios hace como quiere según su soberana voluntad. Y mi hermano, aquí estamos hablando de ti y de mí. Ese grupo del cual Pablo está hablando te incluye a ti. Dios te escogió soberanamente antes de que nacieses. Él ya pensaba en ti para que formes parte de su pueblo. ¿No es eso algo grandioso? En vez de cuestionar tanto a Dios y buscar explicaciones, ¿no deberíamos regocijarnos en esta verdad? Desde antes de la creación del mundo fuimos predestinados para ser suyos, para ser de Dios. Ahora que hemos visto que Dios escogió soberanamente a un determinado grupo de personas, hagamos una pregunta. ¿Merece el hombre ser escogido? O mejor dicho, ¿Dios nos escoge porque vio algo bueno en nosotros? Bueno, la respuesta es no, claro que no. No había nada bueno en nosotros. Y ese es el segundo punto que veamos en este primer encabezado. No hay nada bueno en nosotros. Los cánones de Dort dicen que este grupo de personas que Dios escoge no son mejores o más dignas que los demás, sino que se hallan en igual miseria que las otras personas. Mi hermano, Dios lo único que vio en ti fue una masa de pecado. Él te vio a ti y vio pecado. No había nada bueno en ti para que Dios diga, wow, mirá a ese hombre, qué bueno es. Mirá cómo se destaca del resto. Mirá lo espiritual que es, este va a formar parte de mi pueblo. No. Al único que Dios ve perfecto es a su Hijo Jesucristo. El resto de la humanidad está caída, está muerta. A veces hacemos distinciones entre género humano, según la apariencia, según el estado económico, el lugar en donde vive, si es popular o si no es popular, pero la verdad es que todos somos iguales, mis hermanos. Todos venimos de la misma masa putrefacta y caída. Todos somos pecadores. Cuando Adán cayó, todos caímos. Entonces, cuando Dios ve a la raza humana, ve a todos por igual. Todos son pecadores. Aquí no hay nadie que se distinga o se destaque del resto. Delante de Dios no hay nadie distinto. Solamente Jesucristo. Y esto es importante, mis hermanos. Porque si hay alguien allí que piensa, bueno, yo soy un escogido de Dios. Dios sabe lo buena persona que soy. Mirá a Dios, mi vecino, lo malo que es y pecador. Pero ojo, yo soy una gran persona. Bueno, si hay alguien que piensa así, cuidado. Cuidado, porque ese pensamiento no es bíblico. Los escogidos de Dios nunca se ven mejores que otros, sino que al contrario, saben que Dios los escogió por el puro afecto de su voluntad y amor, no porque vio algo bueno en nosotros.
El periodista José Barrios dice, esta doctrina no significa que Dios nos escogió al azar. Dice el periodista, él tiene sus razones en él. Lo que sabemos es que no hay nada en nosotros de qué jactarnos. No pensemos que Dios escogió a un determinado grupo de personas tirando los dados. A ver quién se va a salvar y Dios tiró los dados allí en los cielos y tocó el que tocó. No. Él tenía un propósito en cada uno de aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero ese porqué, ese propósito, no es revelado en la Escritura. Por lo tanto, no podemos ponernos a investigar, sino a confiar en el Señor. Mis hermanos, hay una pregunta que yo aún no encuentro respuesta. Y que capaz que en los cielos Dios me lo revela, pero mi gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios me escogió a mí? Si no había nada bueno en mí. Yo soy igual que el resto. Pero Él me escogió para que sea parte del pueblo que Cristo compró con su sangre en la cruz. Y no encuentro la respuesta. La Escritura dice que Dios me amó con amor eterno. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31, dice el apóstol Pablo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino, acá está lo increíble, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Vieron lo que dice Pablo? Pablo dice que lo necio del mundo escogió Dios, y lo débil del mundo escogió Dios, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál era el propósito? Pablo da la respuesta en el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, a fin de que nadie diga, wow, yo me distingo del resto, por eso Dios me escogió. No, Él escogió lo necio del mundo. Entonces, mis hermanos, no tenemos nada de qué jactarnos. No hay nada de qué jactarnos. Quiero que volvamos a Efesios. Si están ahí en Efesios, volvamos a leer del versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ahora el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es increíble. Dios nos escogió porque nos amó. Versículo 5, en amor, dice Pablo. Y de vuelta me vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué Dios me amó? No sé, no lo sé. La Biblia no lo dice. Pero sí dice que me amó desde la eternidad, antes de que yo existiera. Como decía un predicador, Dios nos dice, te amo porque te amo. Así de simple. Te amo porque te amo. Y no le andemos buscando mucha vuelta a eso. Dios nos amó desde la eternidad. Y Él tiene sus propósitos, por el cual nos amó y nos escogió. Mi hermano, el Dios soberano, eterno, omnipotente, omnisciente, sabio, creador del universo y un largo etcétera, te amó porque te quiso amar. Y con base en ese amor, Él te escogió para que formes parte de su pueblo. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te amaron desde la eternidad. Si esta verdad no te emociona, no sé qué te puede emocionar. No sé qué te puede emocionar. Pensar en que este Dios triuno, desde antes de que yo existiera, desde antes que existiera el cosmos, ya había pensado en mí y había depositado su amor sobre mí. Mi hermano, tú no eres algo al azar.
tú eres objeto del amor eterno de Dios. El amor de Dios por ti se remonta hasta la eternidad. A veces los cristianos andamos por la vida mendigando amor. Ay, es que yo necesito que la gente me ame. Necesito que la gente me preste atención. Pero si tú eres cristiano, tú ya tienes una sobredosis de amor por parte de Dios. Él te ama desde la eternidad. Y porque te amó, te escogió para que luego Cristo pudiera dar su vida allí en la cruz por ti. Por eso Efesios capítulo 2, más adelante en el versículo 4 y 5, el apóstol Pablo dijo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ese gran amor con que nos amó es un amor eterno. Incluso más adelante veremos que Dios nos escogió en Cristo. Pero eso lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar. Por lo tanto, mis hermanos, descansemos en este amor eterno de Dios por sus escogidos. Y ahora que hemos explicado lo que es la elección incondicional y que hemos visto que Dios escoge a determinado grupo de personas según su voluntad y no viendo nada bueno en esas personas, sino que los escogió porque los amó y los amó porque así quiso hacerlo, veamos algunos pasajes que nos enseñan esta doctrina. Yo ya dejé en claro que Efesios capítulo 1 es el pasaje que más muestra esta doctrina. Pero hay otros pasajes bíblicos. Y a lo largo de toda la Biblia podemos ver esta doctrina, mis hermanos. Entonces quiero que estén ahí bastante atentos con sus Biblias en sus manos y que vayan buscando los pasajes que voy a ir diciendo. Esta verdad de que Dios escoja a su pueblo no es algo que se ve por primera vez en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento ya lo vemos. Sobre todo con el pueblo de Israel. Mis hermanos, voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios escogió a Israel para que sea su pueblo? ¿Era Israel un pueblo más espiritual que el resto? La respuesta es no. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 8. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 8. Dice así la palabra: porque tú eres, está hablando de Israel, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo, de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el pueblo más pequeño de todos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de esta casa de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. Moisés le dice al pueblo de Israel que ellos no eran el pueblo más numeroso, sino que al contrario eran el pueblo más pequeño. Y la base de la elección de Dios fue, como dice el versículo 8, porque el Señor los amó y guardó el juramento a sus padres. Dios prometió a Abraham que de él haría una gran nación. Israel, mis hermanos, no era distinto y por eso Dios los escogió, sino que ellos eran distintos al resto de los pueblos paganos porque Dios los escogió. Ahí está la diferencia. No es que ellos eran distintos al resto de los pueblos y por eso Dios los escogió. No, ellos eran distintos porque Dios los había escogido para que sean su pueblo. Él les enseñó su ley. Dios les enseñó sus mandamientos y sus preceptos al pueblo de Israel. Pero no había nada especial en Israel mismo. Incluso, mis hermanos, todos conocemos la historia de Israel. Cualquiera que lee el Antiguo Testamento ve que Israel fue un pueblo rebelde y ve que vez tras vez se apartaban del Señor, se iban tras los ídolos. ¿Y ustedes piensan que Dios no sabía eso de antemano? Dios ya sabía de antemano, antes que escogiera a Israel, que este pueblo sería rebelde, pero aún así los escogió. Aún así los escogió. En Amós, capítulo 3, versículo 2, dice:
a vosotros, está hablando de Israel, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Obviamente este texto no quiere decir que Dios desconociera la existencia de los egipcios, de los babilonios o del resto de los pueblos, sino más bien que de todas las familias de la tierra en el antiguo pacto, Él escogió a Israel para que fuera su especial tesoro. Dios conoció de forma especial a Israel porque Él los escogió como su pueblo. Él se reveló a Israel. Eso es lo que significa el pasaje de Amós, capítulo 3, versículo 2. Entonces ya vemos en el Antiguo Testamento la base de la elección de Dios. Dios escogiendo a Israel y a un pueblo que todos sabemos que era totalmente pecador, un pueblo totalmente que se apartaba del Señor, y aún así el Señor los escogió. El Señor tenía un propósito con Israel. Pero si vamos al Nuevo Testamento, esta doctrina se ve de forma más clara. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice así el apóstol Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicados a ustedes. Pedro dice que estos hermanos de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia son elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Ya Dios en su consejo eterno había escogido a estos hermanos para que sean parte de su pueblo. La versión de la Nueva Biblia Viva dice que Dios el Padre los eligió de acuerdo con su propósito. Incluso más adelante en el capítulo 2 de la epístola de Pedro dice que somos linaje escogido. Linaje escogido. Entonces de vuelta, vemos lo mismo. La doctrina de la elección incondicional. Dios escogiendo a los suyos, a su pueblo. Nosotros somos linaje escogido. Otro pasaje. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 8 al 10. Dice el apóstol Pablo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pablo le dice a Timoteo que Dios nos llamó no según nuestras obras, es decir, no según lo que hayamos hecho, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Bueno, Pablo dice, antes de los tiempos de los siglos. Mi hermano, tú ya eras objeto de Cristo antes de los siglos. Es decir, antes que el mundo existiera. ¿No te impresiona esto, mi hermano? John MacArthur, en su libro Un cristianismo sencillo, él dice, pertenecíamos a Dios antes de que el tiempo empezara y seremos suyos después de que el tiempo deje de existir. Fin de la cita. Hermano, no hubo un momento en el que tú no seas de Dios, en el que tú no seas de Cristo. Ya desde la eternidad el Señor había pensado en ti. Obviamente luego tú viniste al conocimiento de Dios por medio del Evangelio, por medio del arrepentimiento, pero ya Dios te había escogido. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice el apóstol Pablo, porque conocemos, hermanos amados,
hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica que conocemos vuestra elección. ¿Cuál elección? ¿De qué elección está hablando Pablo? La elección de Dios. Esa elección que él mismo dice en Efesios que fue antes de la fundación del mundo. En Hechos, capítulo 13, versículo 48, estoy yendo un poco rápido para no atrasar mucho el mensaje. Hechos, capítulo 13, versículo 48, dice: al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron, acá está lo increíble, todos los que estaban destinados a la vida eterna. Otra versión dice todos los que estaban ordenados a la vida eterna. Es muy llamativo. Pablo y Bernabé comenzaron a predicar el evangelio en Antioquía. Y allí estaban presentes una multitud de gentiles. ¿Y quiénes creyeron el mensaje del evangelio? Los que estaban destinados a la vida eterna, dice el pasaje. No todos aceptaron el evangelio, sino aquellos a los cuales Dios había escogido, los que estaban destinados para conocer a Cristo Jesús. Y esto lo veremos en la cuarta doctrina cuando lleguemos, pero nosotros debemos predicar el evangelio a todos, porque no sabemos quiénes son los escogidos de Dios, pero sí sabemos que aquellos que son escogidos de Dios, en su tiempo, en el tiempo de Dios, Él los va a llamar al arrepentimiento y a la fe por medio del evangelio. Y mis hermanos, yo predico las buenas nuevas con seguridad de que los escogidos vendrán a Cristo. Por eso Pablo afirmó en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 10, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, dice Pablo, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporto, dice Pablo, por amor de los escogidos. En Hechos capítulo 18 versículo 9 y 10 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor le dice a Pablo: no temas, ve y predica en aquella ciudad. ¿Sabes por qué, Pablo? Porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Es decir, yo tengo muchos escogidos míos en ese lugar y solo vendrán al conocimiento de Cristo si tú predicas el evangelio. Por eso, Pablo, no temas, ve y predica el evangelio. En Tito capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de ¿qué? De los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Somos escogidos de Dios. Y si salimos de las epístolas, vamos al Evangelio de Juan. En Juan capítulo 10, versículo 26, dice Jesús: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Jesús aquí les habla a los judíos y Él les dice: ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ahora, note que Jesús no dice que no creen y por lo tanto al no creer no son sus ovejas, sino que está diciendo que ellos no pueden creer por el hecho de que no son sus ovejas. Repito, Jesús no está diciendo que ellos no creen y al no creer no son sus ovejas, sino que le está diciendo lo contrario. Ustedes no pueden creer en mí. ¿Saben por qué? Porque ustedes no son mis ovejas. Eso es lo que está diciendo Jesús. En Juan 17, este fue el pasaje de aquellos hermanos de la Iglesia Bautista Graciada que estén escuchando el programa. Este fue el pasaje que predicó nuestro pastor el domingo pasado, un hermoso sermón de Daniel, donde él explicó la verdad contenida allí en Juan 17. Pero si leemos del versículo 6 en adelante, dice, está Jesús orando al Padre, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti,
porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Repito, Jesús aquí está orando al Padre, y el Hijo le dice, yo manifesté tu nombre, el nombre de Dios, a los que del mundo me diste, no a todo el mundo, sino a los que me diste, dice Jesús. Tuyos eran. Nosotros, mis hermanos, somos de Dios el Padre desde antes de la fundación del mundo. Pertenecemos a Él antes de que todo existiera. Y continúa diciendo Jesús, me los diste. Mis hermanos, nosotros somos un regalo de Dios el Padre a Dios el Hijo. Y en el versículo 9 dice, yo ruego por ellos, es decir, por los escogidos, por esos a los cuales el Padre le dio, porque tuyos son, dice en Cristo. ¿Recuerdan lo que dijo nuestro pastor? En esa oración Jesús no solo estaba orando por los 12, sino por aquellos que habían de creer en Él, es decir, en nosotros. Jesús ahí está orando por nosotros. En el versículo 20 del capítulo 17 dice, mas no ruego solamente por estos, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y más adelante en el versículo 24 del mismo capítulo dice Jesús, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios no solo nos amó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo, sino que el Padre ama al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Tanto el Padre como el Hijo tienen una relación eterna, mis hermanos. Y eso también incluye al Espíritu Santo. Nuestro Dios triuno, desde la eternidad, coexisten juntos. Y ellos idearon el plan de redención, el cual nos incluye a nosotros. En Romanos, capítulo 8, este es el pasaje, vamos a decir, por excelencia, donde se enseña el tema de la predestinación, que va muy de la mano con el tema de la elección. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí hay 5 eslabones que van de la mano. Muchos llaman este pasaje de Romanos la regla de oro. Porque dice, conoció. Y a esos que conoció, los predestinó. Y a esos que predestinó, los llamó. Y a esos que llamó, los justificó. Y a esos que justificó, los glorificó. Por eso los teólogos llaman a esto la cadena de oro de salvación. Noten, mis hermanos, que todos los verbos están en pasado. Dios hizo todo esto con sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba dentro de su plan soberano. Y luego eso se aplicó a nuestras vidas por medio del conocimiento del Evangelio. Pero todos los verbos están en pasado. Justificó, llamó, glorificó, predestinó. Están todos en pasado. Ya el Señor tenía preparado todas estas cosas para sus escogidos. Y estos son algunos de los pasajes, mis hermanos, que enseñan esta doctrina. Hay más, pero por temas de tiempo yo no voy a dar más pasajes. Ahora quiero que veamos objeciones. Yo sé que de esta doctrina muchos deben tener preguntas. Y las preguntas son buenas para aclarar las dudas. Y la Biblia es suficiente para quitar las dudas. Por eso observemos algunas objeciones que se levantan contra esta enseñanza. La primera objeción es que algunos se preguntan inmediatamente, ¿no es Dios injusto escogiendo a algunos para salvación
y dejando a otros condenados para el infierno? Alguno podría decir, pero Dios es injusto si hace esto. Escoge a algunos y a otros no. Pero la respuesta es no. Primero, no podemos decir que Dios es injusto porque no hay injusticia en Él. La Biblia lo deja bien en claro. Dios es justo. Y segundo, quiero que pensemos en esto, mis hermanos. Y voy a hacer algunas preguntas retóricas. Y yo confío en su inteligencia. Y les voy a hacer las preguntas. Quiero que se las contesten ustedes mismos. ¿Alguien merece la salvación? No. ¿Merecemos el infierno? Sí. Por lo tanto, si nadie merece la salvación y todos merecemos el infierno, supónganse de que Dios decide ahora mismo abrir las puertas del infierno y que el infierno nos chupe a todos. ¿Eso haría a Dios injusto? No, porque si merecemos el infierno y Dios nos lleva al infierno, Él no está haciendo nada injusto, sino que al contrario, nos está dando lo que merecemos. Mi hermano, si Dios actuara con justicia sobre ti, no estarías aquí, te lo aseguro. Si un hombre comete un delito y el juez decide darle una condena en la cárcel, ¿está siendo el juez injusto? No, es lo que corresponde. Ese hombre cometió un delito y la ley demanda que ese hombre cumpla el castigo. Al contrario, sería injusto, mis hermanos, que el juez dejara libre a esa persona. Imagínense ustedes, si un juez deja libre a una persona que cometió un homicidio, muchos diríamos, no, qué injusticia, ¿cómo el juez va a hacer eso? Pero Dios siempre es justo y seguirá siéndolo incluso si no escogiese a nadie, porque todo pecador merece ser abandonado por Dios. Entonces, mi hermano, tenemos que entender eso. Nosotros merecemos el infierno, merecemos que Dios nos abandone en nuestros pecados. Pero Dios decidió, según su soberana voluntad, escoger a un determinado número de pecadores para salvación. Y la segunda objeción que muchos se hacen es, ¿y por qué Dios no escogió a todo el mundo? Y la respuesta es, no sé. No sé. Él es Dios, mi hermano. No me corresponde a mí cuestionar a Dios. Si así lo quiso el Señor, ¿quién soy yo para cuestionar sus decretos? Como decía Calvino, dejemos a Dios ser Dios. Si Él quiso escoger a algunos para salvación y a otros dejarlos en sus pecados, Él es Dios y Él sabe lo que hace. Y Él no tiene que darle explicación a nadie. En Romanos, capítulo 9, vayan conmigo por favor a Romanos, capítulo 9, para que veamos esto. Romanos capítulo 9, versículo de 9 al 18. Dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y luego Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia, y ahí está la clave, del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Pablo aquí habla de la elección, y menciona el caso de Jacob, y Esaú. Y dice que antes que ambos nacieran, desde el vientre de su madre, Dios decidió amar a Jacob y aborreció a Esaú. Ahora, alguno podría decir, ¿es Dios injusto haciendo esto? Pero Pablo da la respuesta en el versículo 14. Y él dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios porque él decidió amar a Jacob y aborreció a Esaú? Pablo dice, en ninguna manera. ¿En ninguna manera? No, Dios no es injusto porque escogió a Jacob y a Esaú no. Incluso
En el versículo 15 y 16 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En otras palabras, yo tengo misericordia, dice Dios, del que yo quiero. Y si yo quiero tener misericordia del uno y del otro no, nadie me puede decir nada. ¿Por qué? Porque soy Dios. Él es Dios. Y Él quiere tener misericordia de algunos y de otros no. Mi hermano, ninguno merecía nada, ni Jacob ni Esaú. Ni siquiera habían nacido, no habían hecho ni lo bueno ni lo malo. Pero Dios escogió a uno para que forme parte de su pueblo y al otro no. Y ya está. Como dijo un gran predicador, lo sorprendente no es que Dios no haya escogido a Esaú, sino que haya amado y escogido a Jacob. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No el por qué no escogió a Esaú, sino por qué escogió a Jacob. ¿Por qué? Jacob era un pecador igual que Esaú. Y aún así Dios escogió a uno y al otro no. Esto es lo sorprendente, que Dios amó a Jacob cuando en realidad no tendría que amarlo. Somos pecadores y no merecemos que Dios nos haya escogido para salvación. No merecemos su amor, pero aún así nos ama. Y eso lo vamos a ver en el último punto. Imagínate, mi hermano, que tú tienes 100 pesos, ¿no? Y hay 3 personas contigo. Y tú le das 50, vamos a poner a Pablo, y le das 50 a Julio. Pero a la tercera persona no le das nada. ¿Eres tú injusto por no haberle dado nada a esa persona? No. Si tú no le debías dinero a nadie, es tu dinero y tú haces lo que quieres con tu dinero. Y tú le diste dinero a lo que tú quisiste darle. Eran 3 y tú le diste a 2. Así hace Dios. Él salva a algunos y a otros deja en su justa condenación. Pero lo sorprendente es que Él salva a algunos cuando en realidad nadie merece la salvación. Eso es lo sorprendente. Otra objeción que se levanta contra esta doctrina es que algunos creen que esta doctrina también afirma de que Dios predestina a los incrédulos al infierno. Y eso es falso. Eso no es bíblico. La Biblia sí habla de una predestinación para salvación, pero nunca habla de una para condenación. Lo que hace Dios con aquellos que no escogió, lo que Él hace es dejarlos en su justa condenación caída. Por lo tanto, Él no extiende su misericordia con esas personas, pero no es que Dios los predestina para el infierno. Y yo sé que es difícil de entender y suena un poco duro lo que estoy diciendo, pero como dice Moisés, mis hermanos, y voy a leer el versículo, solamente voy a leer el versículo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Él es Dios, y en su soberana voluntad escogió a algunos y a otros los dejó en su justa condenación. Dios podría salvar a todos, claro que sí. Claro que sí, Dios es poderoso para hacerlo y Él quiere y hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y si Él quería salvar a todos, lo podía haber hecho, pero no lo hizo. No lo hizo. Sino que escogió a algunos y a otros no. Y de vuelta, mis hermanos, ¿quién soy yo para contender con Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Lo que pasa es que hoy en día tenemos una idea de Dios tan pequeña, tan humana, y parece que Dios debe explicarle todo al hombre. Todo lo que Dios hace como que le debe una respuesta al hombre. No, mirá, yo hago esto por esto y esto. No. No, debemos ser como Job, donde afirmó, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. En otras palabras, tapate la boca antes de cuestionar el propósito de Dios. Confiemos en Dios. Él nos dejó su palabra no para que la cuestionemos, no para que andemos preguntándonos, no, pero ¿por qué hiciste esto y esto, aquello? Él es Dios, mis hermanos. Él es Dios y es soberano. Y repito, lo increíble aquí es que Él haya escogido a algunos para salvación cuando nadie merecía la salvación. Otra objeción que se levanta contra esta doctrina es que algunos creen que Dios escoge a los pecadores
porque Él vio de antemano que ellos iban a creer en Él. Eso afirman los arminianos. Los arminianos dicen, sí, creemos en la elección de Dios, pero es una elección muy distinta a la que vemos en la Biblia. Es decir, que Dios te escoge porque Él vio que vos ibas a creer en Él. Pero lo que vemos en la Biblia es una elección de Dios totalmente incondicional. Por eso la doctrina se llama elección incondicional. Es decir, que no hay ninguna condición previa para que seamos elegidos por Dios para salvación. Pero el problema allí es que si Dios nos escoge porque vio que íbamos a creer en Él, como dicen los arminianos, estamos haciendo al hombre soberano, porque Dios actuaría dependiendo del ser humano. Y no sería ese Dios libre y soberano que actúa conforme a su propósito, sin depender de nadie. Y al final nuestra elección se basaría en nosotros mismos y no en Dios. Incluso tendríamos de qué jactarnos, de nuestra fe, ya que Dios me escoge porque vio mi fe de antemano. Sí, bueno, soy un escogido de Dios, pero ya Dios sabía que yo iba a creer en Él. Ya tenemos de qué jactarnos. Y Efesios, mis hermanos, capítulo 1, versículo 4, lo volvemos a leer. Literalmente dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si uno lee el pasaje literal, sin agregarle nada, nunca dice que Dios me escogió por mi fe. Eso es un invento del hombre. Allí Pablo dice literalmente que me escogió desde antes de la fundación del mundo y listo. No habla de ningún requisito para mi elección. No habla de que Dios haya visto algo en mí y por eso me escogió. No. Incluso Pablo dice que la fe es un don de Dios. Él concede la fe que depositamos en Cristo. Sí, yo escojo creer. Y lo hago bajo mi libre voluntad. No soy un robot. Pero lo que hago, mejor dicho, lo hago, es decir, pongo mi fe en Cristo porque Dios ya obró en mí. Como vimos la semana pasada, la regeneración. Dios obra en el corazón del pecador para que luego este pecador libremente responda al Evangelio. Es Dios el que obra en mí. Y porque Él obró en mí, es que yo ahora puedo depositar mi fe en Él. De forma libre, sí, lo hago de forma libre, pero lo hago porque Él ya hizo algo en mi vida para que yo vea mi verdadera condición y vea a mi Salvador, Jesucristo. Por lo tanto, esa fe que yo deposito en Cristo es un don de Dios. La otorga Dios. Entonces, mis hermanos, descartamos ese punto de vista de que Dios nos escoge porque Él vio de antemano nuestra fe. Queda totalmente descartado. Otra objeción, es que creen que esta doctrina anula la responsabilidad humana delante de Dios. Pero no es así, ya que la Biblia deja en claro que el hombre es responsable de no venir a Cristo. Y yo creo ambas cosas, mis hermanos. Creo en la elección soberana de Dios y en la responsabilidad del hombre. Ambas están en la Escritura. En Juan capítulo 6, versículo 37, Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Aquí Jesús habla de ambas verdades. Habla de la elección divina, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y luego habla de la responsabilidad del hombre, y el que a mí viene, no le echo fuera. Y esto muestra una dificultad para la mente humana. ¿Cómo puede Dios escoger a algunos y al mismo tiempo ofrecer salvación para todos? Eso es un misterio, ¿no? Pero para Dios no es un misterio. Para nosotros sí, pero para Dios no. Y como mencioné anteriormente, no tenemos que andar descubriendo los misterios de Dios. Las cosas secretas pertenecen a Él. Y yo afirmo y enseño ambas verdades, que Dios escoge a algunos para salvación, pero aún así el hombre que no viene a Cristo y permanece en su pecado, permanece en su incredulidad, es responsable delante del Señor. Es responsable delante del Señor. No hay excusa, dice la Escritura, para aquellos que no vienen a Cristo. Y yo creo ambas verdades, las dos las creo por igual. Y por último,
en cuanto a las objeciones, hay algunos pasajes que dan a entender que Dios afirma que todos pueden salvarse y no solo los escogidos. Voy a mencionar solo uno porque el mensaje se me va a hacer muy largo. Vayan a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Hay pasajes de las escrituras que si uno lo lee es como que dan a entender a que, mirá, se puede salvar todo el mundo y no solamente los escogidos. Pero si leemos bien el pasaje nos vamos a dar cuenta que no. Dios otorga salvación para todos, es decir, que Él les da la posibilidad a todos, pero solamente, según la Escritura, los escogidos vienen en arrepentimiento y fe. Aquellos a los cuales Dios escogió antes de la fundación del mundo. Pero 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, si uno lo lee, dice, ¿qué está enseñando aquí Pablo? Bueno, para eso vamos a ver. Dice 2 de Timoteo 2:4, Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y uno podría decir, ahora sí. El pasaje es claro, Johan. Te agarré. Dios quiere que todos se salven. Es lo que dice el pasaje. Y sí, estoy de acuerdo. Es lo que dice el pasaje. Y entonces, bueno, ese es el deseo de Dios. Dice, Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, pero no significa que todos se vayan a salvar. Repito, Dios pudo haber salvado a todos, pero no lo hizo, mi hermano, no lo hizo. El deseo de Dios para que todos se salven no lo lleva a salvar a todos. Y este pasaje de 2 Timoteo es hermoso, porque nos muestra el deseo del Señor, pero no está afirmando a que todo el mundo va a poder salvarse. John Piper dice acerca de este pasaje, Dios tiene deseos que no alcanzan el nivel de voluntad. Sus deseos están limitados por otras consideraciones, dice Piper, como su sabiduría, la cual lo guía a mostrar su gloria de la manera más plena. Él tiene sus razones de por qué Él quizás conceda que se arrepientan algunos pecadores y otros no. Dios podría salvar a toda la humanidad, nadie cuestiona eso, pero no quiso hacerlo así, no quiso hacerlo así. Y debemos aceptar eso. A veces queremos buscar la quinta pata al gato, mis hermanos, y la verdad es que tenemos que aferrarnos a lo que dice la Escritura, y no andar torciéndola para creer lo que nosotros queremos creer. El Señor así lo dispuso. Escogió a algunos y a otros los dejó en su justa condenación. Y sí, hay pasajes como estos que parecen enseñar que todos podían salvarse, pero no. El deseo de Dios para que todos se salven no lo lleva a que Él aplique salvación a todos. Entonces, mis hermanos, en este primer punto, quédate con esto. Dios te escogió de antes de la fundación del mundo para que seas parte de su pueblo que Cristo compró con su sangre en la cruz. Descansá en esa verdad y encontrá consuelo en que Dios pensó en ti desde la eternidad. Las verdades de Dios no están para ser cuestionadas, sino para que descansemos en ellas. Charles Spurgeon, el predicador bautista, tiene una frase hermosa acerca de esta doctrina que la voy a leer. Dice Spurgeon, en el principio, cuando este grandioso universo permanecía en la mente de Dios, como los bosques por nacer están contenidos en la capa de una bellota, muchos antes que los ecos despertaran a las soledades, antes que las montañas fuesen levantadas, mucho antes que la luz cruzara como relámpago a través del cielo, Dios amó a sus criaturas elegidas, antes que hubiera algún ser creado. Cuando el éter todavía no había abanicado por la ala de un ángel, cuando no había absolutamente nada excepto Dios que estaba solo. Aún entonces, en esa soledad de la deidad y en esa honda quietud y profundidad, su corazón se movía con amor hacia sus elegidos. Sus nombres estaban escritos en su corazón y ya entonces eran muy queridos para su alma. Jesús amó a su pueblo de antes de la fundación del mundo, ya desde la misma eternidad, dice el predicador bautista, y cuando me llamó por su gracia, Él me dijo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.
mi hermano, Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y si tú hoy estás en Cristo, tú tienes que ver eso. El segundo punto, quiero que veamos que no solamente hemos sido escogidos por Dios, sino que hemos sido escogidos en Cristo. En Cristo. Voy a leer de vuelta la definición de los cánones de Dort. Dice, esta elección es un propósito inmutable de Dios por el cual Él, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, de su primitivo estado de rectitud en el pecado y la perdición, predestinó a Cristo para salvación, por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad, a cierto número de personas, no siendo mejores o más dignas que los demás, sino hallándose en igual miseria que las otras, y aquí está la clave de este segundo punto, y puso a Cristo también desde la eternidad por mediador y cabeza de todos los predestinados y por fundamento de la salvación. Mis hermanos, nuestra elección fue en una persona y esa persona fue Cristo. No es que fuimos escogidos así nomás, sino que fuimos escogidos en Cristo. Es lo que dice Pablo de vuelta en Efesios capítulo 1 versículo 3 y 4. Dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Incluso en el versículo 3 dice que tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La elección nunca puede estar separada de Jesús. Y aquí quiero que veamos dos cosas, según la definición de los cánones de Dort. Los cánones de Dort dicen que desde la eternidad Dios puso a Cristo por mediador y cabeza de todos los predestinados. Por mediador. Jesús es nuestro mediador. En Hebreos capítulo 9, versículo 15, dice así, por eso es mediador, está hablando de Jesús, de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la intervención de las transgresiones, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí Jesús se presenta como el mediador de un nuevo pacto, mis hermanos. El primer pacto fue la ley mosaica, que proporciona un medio para condenar a las personas. Lo que hace la ley, mis hermanos, es condenarnos, porque nos damos cuenta de nuestro pecado. Y la ley, a través de ella, podemos ver claramente que hemos pecado y que necesitamos perdón y que necesitamos redención. La ley nos condena, pero la ley también nos lleva a Cristo. El nuevo pacto, mediado o presentado a través de Jesús, ofrece ese perdón de los pecados y nos presenta a nosotros como justos y rectos delante de Dios, algo que ninguna persona jamás podría ganar por medio de sus obras. Mis hermanos, nosotros hoy estamos delante de Dios y nos podemos presentar delante de Dios gracias a Jesucristo. Nosotros nos presentamos delante de Dios por medio de la justicia de Cristo. Jesús vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Jesús siempre fue obediente a Dios. Jesús no pecó, fue perfecto en toda su vida. Y es gracias a Él que hoy nos podemos presentar delante de Dios. Por lo tanto, Jesús es el mediador de ese nuevo pacto que involucra a los escogidos de Dios. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, que es el versículo lema de nuestro programa radial, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cuál es ese hombre? ¿Cuál es ese mediador? Jesucristo hombre, dice Pablo. Aquí el apóstol enseña específicamente que Jesús es el único y exclusivo medio de acceso entre los seres humanos y Dios el Padre. No hay otro. Ya desde la eternidad Dios había establecido que Cristo sea el mediador de ese nuevo pacto, el mediador en los cuales los escogidos se salvarían. Pero dice algo más, la definición, dice, y puso a Cristo por mediador y cabeza de todos los predestinados.
Esto es lo segundo que tenemos que ver. Jesús no es solamente nuestro mediador, sino que es la cabeza de la iglesia. La Biblia presenta a Cristo como la cabeza de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Está compuesta por aquellos a los cuales Dios escogió de antes de la fundación del mundo. En Colosenses capítulo 1, versículos 17 y 18, dice Pablo, y Él, está hablando de Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesús es el líder de la iglesia, Él la lidera y Él la lleva adelante. Él la compró con su sangre, es suya. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, no la de otra persona, sino mi iglesia. Y ya, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había establecido que Cristo sería la cabeza de la iglesia, que Cristo compraría con su sangre a sus escogidos. Y lo tercero que tenemos que ver, mis hermanos, según la definición de los cánones de Dort, y mis hermanos, yo repito mucho la definición de los cánones de Dort porque es muy bíblica. No quiero que piensen que estoy leyendo una definición por leer. Es una definición muy bíblica que se sostiene. De hecho, recuerdan en el primer mensaje cuando vimos la introducción, los cánones de Dort se dieron para debatir estos temas, ¿no? Recuerden los 5 puntos del arminianismo. A través de esos 5 puntos se hizo este sinónimo de Dort y se enseñaron estas doctrinas que son bíblicas y que las podemos ver con la palabra de Dios en la mano. Entonces, volviendo de vuelta, los cánones de Dort dicen que Dios nos escogió y que puso a Cristo como mediador, como cabeza de todos los predestinados y por fundamento de la salvación. Fundamento de la salvación. Mi hermano, el día que te presentes en los cielos delante de Dios, tú vas a decir solo una palabra. Si alguien en los cielos te pregunta, ¿tú qué haces aquí? Tú le vas a decir, Cristo. Cristo. Él te salvó. Simplemente Jesús. No hay que agregarle nada a nuestra salvación. Es solo Jesús. Desde Génesis, Apocalipsis, los escogidos de Dios se salvaban por Cristo. Las personas del Antiguo Testamento miraban a un Salvador, a ese Cordero de Dios que quitaría el pecado. Ellos miraban hacia adelante. Nosotros que somos del Nuevo Pacto, miramos hacia atrás a aquel Cordero que ya vino y que murió en la cruz del Calvario, Jesús de Nazaret. Y todos somos salvos bajo el mismo fundamento, Jesucristo. Entonces, cuando decimos que somos escogidos en Cristo, significa que Jesús es nuestro mediador, que Jesús es nuestra cabeza y que Jesús es el fundamento de nuestra salvación. Dios el Padre desde la eternidad le ha dado al Hijo un determinado número de personas para que luego sean parte de su pueblo. Y mis hermanos, todas nuestras bendiciones espirituales fluyen de la persona de Jesucristo. Por eso, de vuelta en Efesios 1:3, Pablo dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? ¿En quién somos bendecidos? ¿Y en quién tenemos todas esas bendiciones en los lugares celestiales? En Cristo. Pablo dice, en Cristo. En Cristo. Tenemos bendiciones, mis hermanos, que no todos tienen por el simple hecho de pertenecer a Cristo. Y pertenecemos al Hijo desde la eternidad. Y por último, para ya ir concluyendo, quiero que veamos el último encabezado, para su gloria, para su gloria. Ahora que llegamos al final, debemos hacernos una pregunta. ¿Cuál fue el propósito por el cual el Señor ideó este maravilloso plan de redención? ¿O por qué, es otra pregunta, por qué nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo? ¿Por qué Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo? Volvamos de vuelta a Efesios, capítulo 1. Vamos a leer todo, y esta vez incluyendo el versículo 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí está la clave:
para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios hizo todo para la alabanza de su gloria. En la eternidad, el Padre, Hijo, Espíritu Santo idearon un plan de redención donde determinado grupo de personas, los escogidos, se reconciliarían con Dios para que éste se lleve toda la gloria. Mis hermanos, toda la creación existe para la gloria de Dios. Isaías 43:20. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Él está diciendo que hasta los propios animales le dan la gloria al Señor. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por lo tanto, toda la creación existe para la gloria de Dios. Y Dios eligió y decretó de antemano que quienes serían conformados a la imagen de Cristo le den toda la gloria. Mi hermano, si nosotros tuviéramos de algo de qué jactarnos nosotros mismos por nuestra salvación, ya no le daríamos toda la gloria a Dios. Sino que al contrario, una parte de esa gloria sería nuestra y otra parte sería de Dios. Pero la salvación es toda una obra exclusiva de Dios. Por ende, toda la gloria se atribuye a Él. Si nosotros aportamos algo en la salvación, o si nosotros escogemos a Dios, ya tendríamos de qué jactarnos, y por lo tanto toda la gloria no iría al Señor. Y eso es un error, porque la Escritura deja bien en claro, incluso Dios mismo dice que Él no va a compartir su gloria con nadie, y eso te incluye a ti, con nadie. Ahora, podría decir alguno, pero qué Dios orgulloso este, todo lo que hace es para su gloria. Pero tenemos que entender que lo único que le puede dar gloria a Dios es Dios mismo, porque no hay nada superior a Él. Mi hermano, Dios se gloria en sí mismo y todo lo que hace tiene como objetivo glorificar su nombre. Dios no me salvó para que yo me golpee el pecho y diga, ¡fa! ¡Qué buena persona que soy! Mirá cómo me merezco el cielo. No, ese pensamiento es incompatible en la vida de un cristiano. Nosotros damos toda la gloria a Dios aquí, en la tierra, y también lo haremos en los cielos. En los cielos vamos a adorar a Dios vez tras vez, vez tras vez. Vamos a glorificar su nombre, vamos a exaltar sus maravillas y sus obras. Allí en los cielos, mis hermanos, seremos conscientes. Hay personas que a veces piensan que en los cielos nos vamos a olvidar de todo lo que pasó aquí. No. En los cielos seremos conscientes que estamos delante de su presencia porque Él nos salvó y porque Él nos escogió en Cristo para que seamos parte de su pueblo. Allí en los cielos tú serás consciente de por qué estás allí delante de Dios. Solamente por Él y con el objetivo de darle toda la gloria a Él. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 6 y 7. Y oí como la voz de una gran multitud, dice Juan, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Eso pasará allí en los cielos, mis hermanos. Dios te salvó para que le des la gloria aquí y ahora y por siempre. Por eso Pablo decía que todo lo que hagamos, ya sea que comamos o que bebamos, hacerlo para su gloria. Para su gloria. Y para ir terminando, a modo de conclusión, esta doctrina, mis hermanos, nos lleva a la eternidad misma. Nos lleva a mirar el pasado y ver cómo este Dios triuno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en su decreto eterno, decidieron escogernos para salvación. Mis hermanos, Dios ama a personas en específico. Y si tú hoy estás en Cristo, tú eres una de esas personas a las cuales Dios amó con amor eterno. Por lo tanto, debemos ser agradecidos con Dios.
No merecemos su amor incondicional, sino que al contrario, merecemos lo opuesto. Pero como dijo Juan acerca de Jesús, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Así nos amó Dios. Así nos ama Cristo. Hasta el fin. Nunca hubo ni habrá un momento en que Dios no te haya amado. Por lo tanto, esta doctrina debe generar cierta gratitud en nuestras vidas. Y lo segundo, esta verdad nos debe mover a predicar el Evangelio. Algunos dicen, pero si solo los escogidos de Dios se salvan, ¿para qué vamos a predicar? Pero la respuesta es que nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Eso solo lo sabe Dios. Por eso la Escritura nos manda a predicar el Evangelio a todas las personas. Jesús dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque Dios invita a todos los pecadores a que se arrepientan. Y además, Dios prometió que la salvación de sus escogidos sería a través de dos medios: la evangelización y la oración. Los escogidos de Cristo vendrán al conocimiento de Dios a través de esos dos medios, mis hermanos. Así que debemos predicar el Evangelio a todos. Y con esa seguridad, que si alguno es escogido por el Señor, Él lo traerá al arrepentimiento y fe, en su tiempo, en su momento. Pero a través del Evangelio. Por eso Pablo decía que el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios, porque trae salvación a los pecadores, a los escogidos del Señor. Y para aquellos que no conocen al Señor, si a través de este estudio tú te estás preguntando o estás pensando, bueno, ¿cómo sé si soy un escogido de Dios? Bueno, esa pregunta no es correcta. Porque la Biblia nunca nos invita, mejor dicho, la Biblia nunca invita al pecador a pensar, bueno, yo seré un escogido de Dios. No. Lo que la Biblia hace es invitar a los pecadores a que se arrepientan y crean en Jesús. Tú no tienes excusa delante de Dios. El hombre, mis hermanos, en su pecado es capaz de utilizar esta verdad para decir, bueno, yo no creo porque no soy un escogido de Dios. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque la Escritura es bien clara, que si tú no te arrepientes es porque no quieres. Dios atribuye esa responsabilidad al hombre. Y como mencioné, la Escritura afirma ambas verdades. Dios escoge, pero el hombre también es responsable. Y amigo y amiga, te invito a que hoy creas en Jesucristo. Es la única persona que te puede dar perdón de pecados y reconciliación con Dios. Dios estableció que los pecadores se salven por Cristo. Ese es el fundamento de la salvación, Jesucristo, solo Cristo. Y concluyo con Hechos, capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es el de Cristo Jesús. Por eso, amigo o amiga que estás en Cristo hoy, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta preciosa verdad, Padre. Señor, tú nos amaste con amor eterno, Padre. Nos escogiste, Señor, para que seamos parte de tu pueblo, Señor. Y sabemos que no había nada bueno en nosotros. Sabemos que no hay nada que nos diferencie. Todos somos iguales. Todos somos pecadores, Padre. Todos merecemos la condenación, pero tú en tu amor nos has escogido, Padre. Y te damos gracias, Señor, por ese amor incondicional que has tenido por nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque nos amas y no hubo un momento, ni habrá un momento en que nos dejes de amar, Señor. Y te damos toda la gloria a ti, Padre. Ese es el propósito de estos mensajes, Padre. No solamente un conocimiento intelectual, sino darte la gloria, vivir para tu gloria. Para eso nos escogiste, para eso nos salvaste, para eso nos llamaste, para darte la gloria con nuestras vidas. Señor, ayúdanos a vivir de una manera que te agrade, una manera que podamos mostrar a Jesucristo con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestras actitudes, hasta con lo que pensemos, Señor. Ayúdanos a darte toda la gloria a ti, Señor. Y te pedimos por aquellos que no te conocen, Padre. Señor, como dice tu palabra, el Evangelio es poder para traer a los pecadores a la salvación, Señor. Padre,
que a través de este mensaje, si hay alguien que no te conoce, pueda venir a Cristo en arrepentimiento y fe, pueda conocerte a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.